de los eventos proféticos que Dios ha colocado en su calendario. Es decir, el cuerno pequeño iba a pensar cambiar en alguna forma el orden de eventos que Dios ha establecido que se van a ocurrir de acuerdo a su calendario profético. Quiero que noten, en primer lugar, que el periodo de dominio del cuerno pequeño se expresa como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense allí que se usa la palabra tiempo y tiempos para referirse al periodo de dominio del cuerno pequeño. Es decir, la expresión tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, tiene que ver con eventos proféticos. También en Daniel 4 y el versículo 25, encontramos que cuando Nabucodonosor enloqueció por 7 años, Dios expresó ese periodo profético en cuanto a lo que iba a ocurrir con Nabucodonosor con la palabra tiempos. Es decir, la palabra tiempos denotaba un evento profético. Noten Daniel 4 y el versículo 25. Dice Daniel al rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y ahora escuchen. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Fíjense que la palabra tiempos se usan para describir un evento profético futuro. Dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Vamos a notar algunos otros textos bíblicos que claramente usan la palabra tiempos y aún la palabra oportunidades para referirse a eventos en el calendario profético de Dios. Hechos 1 y el versículo 6 y 7. Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Y quiero que noten la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús y la respuesta que les dio el Maestro. Dice en Hechos 1 y el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ha llegado el momento en el calendario profético de Dios para establecer el reino con Israel. Noten la respuesta de Jesús en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Fíjense que es similar la expresión a la que encontramos en Daniel 2:21. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no es para ustedes saber si ha llegado el momento en el calendario profético de Dios para que Él restaure el reino a Israel. Lo que sí pueden saber, les dijo Jesús en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente el Señor Jesucristo usó la expresión tiempos y sazones para referirse a un evento profético en el calendario de Dios. Noten también Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando del cierre de la puerta de la gracia y de la venida del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos, aquí está otra vez, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y luego procede a hablar de la venida de Jesús para cerrar la puerta de la gracia como la venida del ladrón en la noche. Es decir, nuevamente se usa la palabra tiempos y también la palabra ocasiones u oportunidades para referirse a eventos que Dios ha establecido en su calendario profético. También vamos a notar Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19 hasta el versículo 21. Hechos 3, 19 al 21. Dice aquí el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Fíjense que está hablando del derramamiento final del Espíritu Santo en la historia del mundo y se refiere a este evento con la expresión tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba, ahora escuchen esto, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Nuevamente, 2 veces en estos versículos se usa la palabra tiempos para referirse a eventos en el calendario profético de Dios. El primer uso describe el derramamiento final del Espíritu Santo. Y la segunda expresión, tiempos, se usa en relación con la restauración de todas las cosas en la segunda venida de Jesús. También se usa en las profecías la palabra tiempo en singular para referirse a eventos proféticos. Noten Mateo, el capítulo 26 y el versículo 18. Mateo 26 y el versículo 18. Esto se está realizando en realidad en la fiesta de la Pascua que está por llegar. Dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Fíjense que Jesús dice, mi tiempo está cerca. Jesús se está refiriendo aquí al momento en el calendario de Dios cuando Él debía morir en la cruz. En realidad, en la profecía de las 70 semanas de Daniel el capítulo 9 nos dice que en toda la mitad de esa última semana el Mesías iba a ser cortado, el Mesías iba a morir. Y Jesús tenía que morir en el mismo día en que se celebraba la fiesta de la Pascua, en el día 14 de Nisan. Es decir, Jesús cuando usa la palabra tiempo, mi tiempo está cerca, se está refiriendo a un evento fijo en el calendario de Dios. Noten Lucas, el capítulo 21 y el versículo 24, otra vez se usa la palabra tiempos para describir un evento profético. Está hablando aquí de la dispersión de los judíos y cuándo va a terminar la dispersión del Israel de Dios. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, ahora escuchen, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense que aquí se usa la expresión hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora surge la pregunta, ¿cuántos son los tiempos de los gentiles? ¿Será que Dios ha establecido un periodo de tiempo específico en su calendario que se describe como tiempos de los gentiles? Claro que sí. Quiero que noten en Lucas 21, 24 que hay varios elementos. En primer lugar, nos habla de Jerusalén. En segundo lugar, nos dice que será hollada. En tercer lugar, nos dice que será hollada por los gentiles. Y en cuarto lugar, será hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora fíjense Apocalipsis 11, 2 y 3, a donde aparecen las mismas 4 ideas, pero no usa la palabra tiempos en forma indefinida, sino que da un periodo de tiempo específico. Dice allí en Apocalipsis 11, 2 y 3, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Fíjense el primer elemento, ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán, ahí está la segunda idea, pisotearán la ciudad santa, ahí está la tercera idea, la ciudad santa es Jerusalén, y luego dice 42 meses. Es decir, que la palabra tiempos en Lucas 21, 24 se está refiriendo a los 42 meses de Apocalipsis 11 y el versículo 3. Es decir, la palabra tiempos en la expresión tiempos de los gentiles se refiere a un periodo profético exacto que Dios ha colocado en su calendario. Vamos a notar algunos otros textos más.
Marcos el capítulo 1 y el versículo 15, Jesús se acaba de bautizar y está por comenzar su ministerio. Dicho sea de paso, la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas también daba la fecha exacta en que el Mesías iba a ser ungido o bautizado para comenzar su ministerio. Dice en Marcos 1 y el versículo 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, se acababa de bautizar, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense que la profecía de las 70 semanas, por lo menos el inicio de la última semana, se había cumplido. Jesús había sido bautizado y aquí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Otra vez la palabra tiempo se usa para describir un evento en el calendario profético de Dios. Notemos también Hechos, el capítulo 17 y el versículo 26. Hechos 17 y el versículo 26. Aquí nos dice que Dios tiene un calendario que ha prefijado desde antes que las cosas ocurran. Dice el apóstol Pablo hablando a los filósofos en Grecia, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha, noten esto, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Noten también Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4. Vez tras vez, mis amigos, la palabra tiempos y el singular tiempo se refiere a eventos en el calendario profético de Dios. Dice en Gálatas 4 y el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando vino el momento en el calendario de Dios preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nuevamente nos habla del cumplimiento del tiempo, un evento específico en el calendario profético de Dios. Noten también Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 14. Nuevamente la palabra tiempo, la palabra tiempos, medio tiempo, tiene que ver con eventos proféticos. Dice allí en Apocalipsis 12 y el versículo 14, hablando de la iglesia perseguida durante la Edad Media, y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Noten otra vez que las palabras tiempo, tiempos, medio tiempo, se refiere al poder, al tiempo del dominio del poder papal, del poder del cuerno pequeño, cuando la iglesia de Dios iba a huir al desierto, según dice aquí. Leamos, aunque sea un texto más que usa la palabra tiempo para referirse a eventos proféticos de Dios. En Apocalipsis 10:6 nos está hablando del hecho de que ya iban a concluir los tiempos proféticos. Es decir, no hay ninguna profecía de tiempo en la Biblia que aún se cumple después de lo que se describe en Apocalipsis 10 y el versículo 6. Dice allí, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ahora, esto no puede estar refiriéndose al fin de la historia, cuando dice que el tiempo no será más. Y hay dos razones por las cuales esto tiene que ver con eventos proféticos que son demarcados por profecías de tiempo. En primer lugar, esto sucede antes de que suene la séptima trompeta. La séptima trompeta es el final de la historia como lo conocemos, pero esto sucede en el momento de la sexta trompeta. Así que el tiempo, en términos de la historia del mundo, no puede haber terminado en ese momento. Y en segundo lugar,
nos dice que inmediatamente después de decir que el tiempo no será más, se le dice al profeta, sal y profetiza de nuevo. Si el mundo se hubiera acabado, si la expresión el tiempo no será más significa que no va a haber más historia, entonces, ¿cómo es que se le dice a Juan, sal